Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Luis Enrique Rodríguez Vargas y soy estudiante del programa de Tecnología de Regencia de Farmacia de la UNAD, de la Escuela de Ciencias de la Salud. Este trabajo va dirigido al señor Héctor Alejandro Hernández y pues por acá les enseño mi documento. Listo. Bueno, arrancamos. Pues este trabajo pues está basado en un cuestionario en el cuestionario que está en la unidad, listo. Y entonces, objetivo general, comprender los conceptos básicos sobre los procesos, operaciones y cálculos farmacéuticos para elaboración de fórmulas magistrales no estériles. Y objetivos específicos, identificar la definición de los conceptos básicos de farmacotecnia como preparaciones magistrales u oficinales, el término soluto o solvente, operaciones básicas farmacéuticas, materias primas, excipientes, etcétera. Realizar los cálculos de concentración peso a peso y peso a volumen. Bueno, entonces responde los siguientes interrogantes. ¿Qué es una preparación magistral y qué es una preparación oficinal? En este caso, pues de acuerdo con el decreto 780-2016 en el artículo 2.5.3.10.3, se definen las preparaciones magistrales como el preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción médica de un paciente individual que requiere algún tipo de intervención técnica de variada complejidad. La preparación magistral debe ser de dispensación inmediata. Y la preparación oficinal precisa que el medicamento elaborado y garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado a su oficina farmacéutica, enumerado y descrito por el formulario nacional y destinado a su entrega directa a los enfermeros a los que se abastece dicha farmacia. ¿Qué es el material de acondicionamiento y qué es material de utillaje? Pues materiales de utillaje son todos aquellos elementos, herramientas de laboratorio que se usen para las diferentes preparaciones, y el material de acondicionamiento son todos aquellos que permiten dar acondicionamiento requerido para la creación de la fórmula magistral u oficinal. Por ejemplo, los recipientes de vidrio plásticos o, según sea el caso, pues, bueno, a excepción de los embalajes para realizar transporte. En un esquema resuma los tipos de materiales que se utilizan para la elaboración de preparaciones magistrales. Pues tenemos tipos de materiales para este tipo de preparaciones magistrales. Entonces tenemos los materiales volumétricos, materiales no volumétricos y de acondicionamiento. En los volumétricos, pues en todos aquellos que nos sirven para tomar medidas, como los magistral aforados, pipetas aforadas, pipetas graduadas, probetas graduadas, probetas de mezcla uretras, uretras de cero automático. En los volumétricos, pues vasos de precipitado, tubos de ensayo, frascos lavadores, varillas de vidrio, materiales de diserción, morteros, espátula, embudos y pipetas Pauster o pipetas Toma. Materiales de acondicionamiento, pues vidrio, plástico y porcelana. ¿Cuáles son las preparaciones magistrales que, según nuestra normatividad, se pueden elaborar por los regentes de farmacia, y en qué establecimientos farmacéuticos pueden realizarlos? Teniendo en cuenta el decreto 2330-2006, los tecnólogos de regencia de farmacia podrían realizar preparaciones magistrales como preparaciones no estériles de uso tópico, tales como polvos, ungüentos, pomadas, cremas, geles, lociones, y estas pueden realizarse en los establecimientos de media y alta complejidad cuya dirección esté a cargo del químico farmacéutico. ¿Qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría usted en caso de realizar una preparación magistral? Pues bueno, remojar el piso con detergente y limpiar con mopa de todo el lugar, rociar desinfectante en los mesones y paredes cercanas, lavar con agua potable los instrumentos a utilizar como pipetas, entre otros, y obviamente pues eliminar los disolventes o restos de eso. Características de las preparaciones magistrales no estériles, pues bueno, se obtienen a partir del empaque o reenvase preparados, teniendo en cuenta las necesidades de un paciente en específico, y las no estériles son sustancias modificadas de las fórmulas originales de etiquetado por el fabricante a través de los procesos de combinar, añadir, mezclar, etc. Algunas de las preparaciones magistrales no estériles son los polvos, ungüentos, pomadas, geles, entre otros, los homeopáticos y los fisioterapéuticos, que también hacen parte de eso. ¿Cómo debe realizar el etiquetado y almacenamiento de las materias primas utilizadas en las preparaciones magistrales? Bueno, primero se debe comprobar que la materia prima recibida sí corresponde con lo solicitado, y segundo, deben ser mantenidas en sus envases originales siempre que sea posible. El etiquetado pues debe contar con la identificación de la materia prima, concentración, pureza, cantidad, identificación del proveedor, número de lote o partida, condiciones de almacenamiento
y pues tener mucha precaución al manipularlos. Debe contar con su fecha de fabricación o fecha de caducidad y o en su defecto del próximo control analítico. ¿Qué es la materia prima y qué es un excipiente? Bueno, pues materia prima, toda sustancia activa o inactiva empleada en la fabricación de un medicamento, aun cuando permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso. Los excipientes, pues, son sustancias inertes que se mezclan con principios activos para conformar los medicamentos y así darles consistencia, forma, sabor u otras cualidades que faciliten su dosificación y uso. Pueden ser colorantes, conservantes, coadyuvantes, estabilizantes, espesantes, emulsificantes y saborizantes, bueno, etcétera, entre otros, porque hay más. Identifica los excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles. ¿Cuáles son las principales funciones? Bueno, algunos de los excipientes más conocidos son la povidona de compresión directa, diluente o aglutinante. La lactosa, pues bajo hidrofosfosidad y buena fluidez. Gliconato de almidón es un super desintegrante, carbonato de calcio es un distribuidor controlado del tamaño de la partícula. El dióxido de silicio, pues la elevada velocidad de la tableta. Revisión de los conceptos de medición de volumen, masa, diluciones, densidad y concentración. Medición de los volúmenes, proceso mediante el cual se mide volumen de las sustancias. La unidad de medida es el centímetro cúbico o metro cúbico. Masa se comprende como la magnitud física que expresa la cantidad de la materia de un cuerpo, medida por la inercia de este, perdón, y cuya unidad en el sistema internacional pues es el kilogramo. Diluciones por procedimiento cuya final es disminuir la cantidad del soluto por unidad de volumen de dilución. Densidad pues es la magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa la masa por unidad de volumen. La concentración pues, es la determinada proporción de soluto y solvente en una solución química. La concentración química es la cantidad que se encuentra en las sustancias que se disuelven, el soluto, en relación a las sustancias que lo disuelven, que es el solvente. ¿Qué operaciones farmacéuticas básicas identificaron? No la explicación, pero se identifican las 7 operaciones básicas farmacéuticas, las cuales son evaporización, pulverización, tamización, extracción, destilación y mezcla, siendo la mezcla la más relacionada con los conceptos debido a que es una de las operaciones más usadas en la preparación de fórmulas magistrales estériles y no estériles. Bueno, acá tenemos identificar soluto, solvente, diluyente, que es una disolución, bueno, ejemplo práctico, en el componente que se encuentra en menor proporción en un sólido, por ejemplo, en la mezcla de azúcar con agua, en la cual el azúcar es el soluto, la disolución es un porcentaje cuya finalidad es disminuir la cantidad del soluto por una unidad de volumen de dilución. En este caso, pues el solvente es el líquido que permite disolver los sólidos, por ejemplo, bueno, en el ejemplo anterior, la mezcla de agua con azúcar, el solvente viene siendo el agua y el azúcar pues es el disuelto. Eh, Diluyente pues es una sustancia que se agrega a una solución para disminuir su concentración y aumentar su fluidez. Uno de los diluyentes más usados en el campo farmacéutico pues es la lactosa. Bueno, con respecto a los cálculos, identificar qué es una concentración peso a volumen y volumen a volumen. Peso a peso, pues hace referencia al porcentaje de peso del soluto, del peso de una solución. Peso a volumen es la proporción de unidades de un soluto por cada 100 unidades de volumen de solución y se sigue la siguiente fórmula. De volumen a volumen se refiere al volumen del soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución. Dice qué información obtenemos de las siguientes expresiones. Hidróxido de sodio al 3,5% de peso a peso indica que los 100 gramos de la mezcla total, 3,5 son del soluto, es decir, el hidróxido de sodio. Solución de azúcar, 4% peso a volumen. Entonces, si asumimos que en la presente solución el soluto le sale el azúcar, pues con el solvente de agua se podría decir que hay un 96 partes de agua y solo 4 de azúcar. Alcohol al 1,2% volumen a volumen, pues esa solución se tiene en 100 unidades de volumen, donde 1,2 de ellas son de alcohol y las demás pueden ser de agua o de otro disolvente, independiente de cuál se vaya a usar. Bueno, entonces acá en el ejercicio, pues nos están dando para crear una crema emoliente, entonces tenemos los insumos, son alcohol cetílico 2 gramos, ácido esteárico 8 gramos,
aceite mineral 2,5 gramos, trietanolamina 0,5 gramos y agua destilada pues 100 gramos. Entonces, para calcular estos porcentajes, nos vamos a la operación. En ese caso, pues, bueno, pues si lo vamos a hacer de peso a peso, entonces, en el caso del alcohol cetílico, peso a peso, entonces dividimos los 2 gramos por los 2 gramos del alcohol cetílico más la suma del disolvente, que en este caso pues serían 100 gramos, tendríamos un total de 100 gramos y lo multiplicamos por 100, eso nos daría un total de 1,6% si se trata de peso a peso. De llevarlo de peso a volumen, entonces estamos hablando, en este caso ya es de la concentración, entonces estamos hablando de 2 gramos, lo dividimos por 100 mililitros, que sería en este caso el disolvente, y eso lo multiplicamos por 100 para obtener un total del 2% de concentración de la mezcla, y así haríamos con las demás sustancias, una por una, aplicando la misma fórmula para tener al final la concentración total de cada uno de los insumos. ¿Listo? Entonces, pues esto sería todo por el momento. Nos veremos en una próxima oportunidad o en una próxima actividad. Ah, bueno, se me saltaba aquí. La importancia de la densidad en el ejercicio anterior. Bueno, pues la densidad en ese ejercicio se tuvo en cuenta la densidad del agua de 1 gramo de concentración sobre 3 centímetros. La densidad del agua importa, pues que si eh, puesto que a esa, pues, a más temperatura la densidad será mayor y los cálculos tendrían que variar. O sea, si cambiamos la temperatura de esa, pues va a cambiar la densidad y así nos cambiaría todos los cálculos. Esto sería todo por hoy. Ya les dejo las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.